Bueno, recapitulando un poco para también ponernos un poco en la situación actual en la que estamos con respecto a la plataforma y a lo que sería la metodología Design Thinking. Nosotros ya pasamos por las primeras dos etapas, que son la de empatizar, donde habíamos hablado de la importancia, de la exploración del público objetivo, de lo que realmente sienten, lo que buscan, lo que los motiva. Luego pasamos a la etapa de definición, donde complementamos un poco más esa exploración y los resultados eh, propiamente dichos de esa etapa, donde también encontramos fuentes de inspiración, evaluamos un poco ciertos valores de la competencia para que también sean factores que nos ayuden a la siguiente etapa, que es la que hoy vamos a justamente desarrollar, que es la etapa de ideación o la etapa de idear. Entonces, como un concepto básico y general, en esta etapa lo que nosotros tratamos de hacer es crear la mayor cantidad de posibilidades. Definido el reto de alguna manera, nosotros a partir de esto y de los hallazgos que tuvimos vamos a crear varias alternativas que pueden ser traducidas en posibilidades para poder solucionar este reto que justamente declaramos, ¿verdad? Posicionándonos un poco en el ahora. Nosotros entendimos el problema de alguna manera en la etapa de empatizar, nos comprometimos profundamente con el usuario, donde realizamos todo ese proceso de exploración, el yo como usuario, el ponerme en el lugar del usuario para poder definir un poco cuáles serían los puntos de vista de este público objetivo y así también poder sacar ideas más concretas ante este reto. Luego encaminamos lo que de alguna manera se ha hecho alrededor del mundo y que esté relacionado con nuestro reto, o simplemente algunos factores que pueden justamente servirnos de motivadores para otras posibles soluciones, para complementos en la etapa de definición de lo que nosotros encontramos alrededor del mundo, casos de éxito, factores de suceso que nos puedan ayudar a complementar esta exploración. Luego encontramos algunas inspiraciones externas, ¿verdad? Fuentes de inspiración en sí, de otros rubros, de lo que ya se ha hecho, de las tendencias, y eso es muy importante también. Nosotros en innovación trabajamos mucho con las tendencias que hay y tratamos también de acomodarlas un poco hacia nuevas propuestas de valor que podemos hacer con nuestros productos o servicios. Entonces, pasado todas estas etapas, llegamos al punto de hacer fluir nuestras ideas en esta etapa de ideación. Y en esta etapa en particular hablamos de lanzarnos al vacío, ¿verdad? En este proceso justamente ya desarrollamos a grandes rasgos lo que sería nuestra capacidad creativa. El proceso creativo de esta etapa es exactamente en este punto en el cual se desarrolla a mayor cabalidad. Una de las cosas más importantes en este aspecto, en esta etapa, es que la cantidad de ideas es lo que hace la calidad. Nosotros acá buscamos la mayor cantidad de alternativas para solucionar este reto y luego vamos a pasar a una etapa de selección. Pero acá lo importante es llenarnos de cantidad de posibilidades, de alternativas, de una mayor cantidad de ideas en sí. Para poder desarrollar mejor esta etapa en sí de ideación, nosotros sugerimos realizarlo en base a tres eh, tres procesos que se podrían realizar dentro de la etapa de ideación. Entonces sugerimos eh, estos tres puntos, estos tres pasos que son relacionados y empezaría por una etapa que se llama calentamiento, luego seguimos con reglas para la ideación y ya para luego, en última etapa, seleccionar esas ideas que pueden ser soluciones realmente. Entonces, tenemos como tres paradas de la ideación donde sugerimos en la metodología tres etapas que se pueden desarrollar para aprovechar mejor este proceso creativo de generar la mayor cantidad de alternativas ante el reto que tuvimos. Entonces, desarrollando un poco punto por punto estas tres paradas, nosotros iniciamos, como dije, con el calentamiento.
El calentamiento es más que nada iniciar el proceso de ideación como cuando vamos a hacer un ejercicio. Es justamente calentar, es empezar a mover un poco, en este caso el cerebro, para de alguna manera que esté enfocado y en modo ideación, ¿verdad? Como si no vamos a un ejemplo claro. Siempre cuando vamos a hacer ejercicio, por ejemplo, lo recomendable es siempre estirar, hacer un calentamiento previo antes de realizar el ejercicio en particular que queremos justamente realizar, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en este caso con nuestro cerebro, que en este caso el ejercicio sería el proceso creativo, ¿verdad? Entonces nosotros sugerimos que previamente hagamos un calentamiento con el cerebro para que ingrese a ese modo ideación que nosotros llamamos, ¿verdad? Encontrar otras posibilidades, cuestionar, pensar las cosas de una manera distinta antes de iniciar el proceso de ideación. Nosotros ya vamos justamente poniendo al cerebro en training para que él pueda estar con toda su capacidad ante esta etapa donde necesitamos muchísimo de la concentración, muchísimo potencial para poder desarrollar justamente de la mejor manera esta etapa creativa de ideación. El calentamiento en sí lo que sugiere son hacer diversos ejercicios que justamente hagan un poco mover el cerebro en sí, que justamente empiece a pensar, a desarrollar ciertos aspectos. Por eso tenemos ciertos ejercicios que sugerimos. En este caso, a ver quién está con su micrófono prendido. Vamos a mutear ese micrófono para que no interfiera. Bueno, como les estaba diciendo, en ese calentamiento nosotros lo que hacemos es sugerir ciertos ejercicios de lógica donde ustedes puedan un poco ir moviendo eso, ir pensando de otra manera y de alguna manera que el cerebro ya se empieza a despertar. Como por ejemplo, acá tenemos un claro ejercicio donde tenemos una secuencia en un estacionamiento eh, justamente donde eh, uno de los números del estacionamiento está justamente ya ocupado por un automóvil y lo que queremos saber es qué número sería el número que se encuentra debajo de ese móvil en este calentamiento. Observen bien. Normalmente hay un factor relacionado, un factor ya sea progresivo o regresivo que eh, puede darnos una idea de cuál podría ser ese número, evidentemente parte de una secuencia, y me gustaría de parte de ustedes saber cuál sería ese número que está faltando ahí. Profe, Sí, 87 murió, perdón, 87. sí, porque está a la inversa, visto. O sea, está invertida la imagen. ¿Vos crees que está invertida la imagen? Yo veo invertida la imagen. Ok, otra O persona. mi, Y sí, profe, concuerdo con la compañera porque tiene que ser en perspectiva del conductor. Y si das la vuelta dice 86, 87, 88 y así sucesivamente. Ya. Entonces dos personas ya eh, piensan que el número que está debajo es 87. ¿Otra persona? Bueno, 87 entonces. Vamos a mirar si realmente es 87. Efectivamente, si uno Sí, así cambia mismo. la perspectiva de lo que está mirando, sí, es 87. Entonces, lo que nosotros queremos tratar de hacer a partir de estos ejercicios es que el cerebro encuentre cosas no obvias, que empiece a pensar de otra manera. Si fuera otra persona o si fuera alguien que simplemente lo está mirando o no quiere estresarse tanto y lo mira solamente así, no mira otras variables que no son obvias, podría haber dicho otro número, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes pueden darse cuenta que implica mucha atención este tipo de lógicas donde
evidentemente ustedes se dieron cuenta de que la perspectiva era diferente, ¿verdad? Y de que justamente en la dirección en la que está el automóvil es donde se debería guiar una persona para poder determinar ese tipo de casos, ¿verdad? Donde hay numeraciones así. Entonces, sepan comprender que por más que parezca algo, no les diría ridículo, pero sí algo muy básico, sepan que es una forma de justamente motivar y ir activando de alguna manera el cerebro para que justamente él empiece a recordar de que tiene que tener en cuenta otras variables, de que no tiene que irse por lo obvio y de que tiene que empezar a mirar más allá de lo que podría ser visto como algo básico, ¿verdad? Entonces, ese podría ser uno de los ejercicios. Yo sugiero nomás como un ejercicio de lógica que le voy mostrando a mis alumnos. Hay miles de otros ejercicios que se pueden hacer también. Como por ejemplo este. Tenemos dos teteras acá, la A y la B. Sabemos que la tetera A es capaz de almacenar 1 litro de agua o 1000 mililitros en este caso. ¿Y cuántos litros de agua ustedes creen que almacenaría la tetera B que está ahí al lado? Fíjense en la forma que tiene, en el volumen que tiene, en las características que tiene esa tetera B. Y podrían decirme en este caso cuál sería la capacidad de almacenamiento de esta tetera B. A ver. Y supongo que entre 200 y 300 mililitros. 200 y 300 mililitros. Sí, podría ser. Entre, entre 1800 y 2000. 1800 y 2000. Profe, yo te digo eso por el pico. Una vez que llega hasta el pico ya no se llena más por el tema de que rebasa el agua. Exactamente. Ya, ya te adelantaste a la respuesta, pues justamente acá también es un caso justo donde nosotros vemos y quizás al ver el tamaño de esa tetera, nos fijamos en que podría almacenar mayor capacidad, pero así como dice el compañero, si ustedes se fijan en dónde se encuentra el pico de la tetera, eso hace que la capacidad se limite aún más por el lugar en donde se encuentra, ¿verdad? Está mucho más bajo. Y si lo miran en relación a la tetera A, yo diría que solamente medio litro podría almacenar o 500 mililitros. Si ustedes se fijan ahí, esa es la capacidad a la que puede llegar por el hecho de que el pico se encuentra mucho más bajo. Entonces, como les dije, son ejercicios muy básicos, pero tengan en cuenta que ciertos detalles son fundamentales y no solamente en un ejercicio de calentamiento, sino en un proceso creativo, en una planificación, en un desarrollo de alguna actividad. O sea, en el día a día son muy importantes tener en cuenta ciertos aspectos que son detalles que a veces pueden ser críticos, como en este caso, ¿verdad? Por más grande que parezca esta tetera B, en realidad, dependiendo del lugar donde se encuentra el pico, eso lo limita y hace que tenga menor capacidad que la tetera. 500 mililitros nada más. Otro caso. El papá de María tiene 5 hijas. Sus nombres son Lala, Lele, Lili, Lolo y ¿cómo se llamaría la quinta? Lula, Lula. María, ¿Quién más? María, profe. María. María. Correcto. Ven cómo de repente parece muy obvio, pero hay veces que uno no está totalmente concentrado, porque yo dije, el papá de María justamente tiene 5 hijas. Y al relacionar, nosotros ya nos vamos por lo seguro o por lo generalmente aceptado en este caso. Y eso es lo que ocurre con nuestro cerebro para que ustedes tengan en cuenta. Nosotros tendemos o hay una tendencia a relacionarnos más, sin pensar más allá de lo que podría ser. Nuestro cerebro siempre intenta buscar ciertos patrones en todo lo que nosotros vemos, en lo que hacemos. Por lo tanto, a veces
ignora información fundamental para que podamos encontrar realmente ciertas soluciones o ciertos aspectos que son los que realmente importan, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si nosotros en el cerebro en sí tenemos esta tendencia a relacionar, a veces podemos ignorar información con tal de que solucionemos de alguna manera esa pregunta, ese reto, esa respuesta que queremos dar. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Por eso justamente ese calentamiento previo para que el cerebro no solamente tienda a relacionar y que sí vaya pensando más allá de lo que puede haber. No sé si se entiende eh, la importancia de hacer este calentamiento por más tonto que quizás parezca. Sí, profe, se Sí entiende se entiende, perfectamente. profe. Genial. Profe, Sí, acá también, o sea, la observación minuciosa es muy también importante, porque justamente, así, cortito nomás, sí, yo subí hace unas horas algo, un flyer que me pasó una sobrina, subí a mi estado, sí, y todos están así como muy, como le diga, como que quieren participar y todo eso, me van preguntando todo sí, sobre una feria que vamos a hacer. Pero hay sí. un pequeño detalle que están obviando. Dos Ah, personas nada más se dieron cuenta. ajá. Ni yo me di cuenta, profe. Ajá. Y es un pequeño detalle, es tal cual. Tenemos que aprender a observar detalle a detalle y entrar en ese estado presente, porque como que estamos muy mecanizados últimamente también. Claro, Eso no lo quería compartir. genial. Y sí, y ese es un claro ejemplo. Muchas veces no nos enfocamos realmente y no le damos toda la atención que se merecen muchas cosas y ahí justamente se tiende a perder puntos críticos o de repente información importante o relevante, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que en este proceso tengamos ese enfoque y ese tiempo para justamente poder desarrollarlo de una mejor manera y no ir hacia ese tipo de vicios, porque son vicios que tenemos nosotros por el día a día y por las actividades que tenemos muchas veces. Acá Nelson dice, parte de eso incluye la lectura comprensiva. Totalmente, Nelson. Una cuestión de que uno tiene que analizar las cosas, tiene que justamente buscar esos factores, ir relacionando uno con otro, y pensar mucho más allá de lo que podría ser obvio, ¿verdad? Entonces, dar un poco pie a ese proceso creativo que estamos buscando, ¿verdad? Porque en este caso es una metodología diferente, digámosle, si bien el proceso tiene una serie de pasos, nosotros lo que buscamos es acá diferenciarnos, encontrando ciertos aspectos que podrían ser aquellos que nunca nadie lo haya visto o que no se hayan dado cuenta. Entonces eso implica que tenemos que estar concentrados al 100%. Entonces, por eso la importancia de hablar un poco del calentamiento a nivel cerebro, ¿verdad? Y de evitar esa tendencia a relacionar solamente lo que se espera. Entonces, una vez que hagamos ese proceso de calentamiento, ustedes lo pueden hacer como quieran. Hay muchos ejercicios que se pueden buscar en internet de lógica, de ejercicios de lógica en sí, que pueden hacer ejercitar un poco nuestro cerebro. Luego de esto tenemos la fase 2, que sería las reglas para la ideación. Son básicamente algunos parámetros que nosotros tenemos en cuenta para lograr un proceso de ideación un poco más exitoso. Y son puntos que tenemos en cuenta para que las personas del equipo también sepan que existen ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder realizarlo de una mejor manera. Son 8 reglas en total, son súper fáciles, pero que quisiéramos nosotros que dentro de los equipos tengan en cuenta. Por un lado, el primero, aplazar el juicio. Muchas veces no es que hayan ideas buenas o malas, sino que solo son ideas, ¿verdad? Por eso es fundamental que todos los miembros del equipo aplacen ese juicio ese valor mucho más subjetivo que tienen a veces por las ideas de otros compañeros.
Si no logramos aplazar el juicio de alguna manera, yo, si soy parte de ese equipo, me puedo sentir juzgado por la idea que yo estoy dando, ¿verdad? Y a partir de eso puedo omitir otras mejores ideas, porque a veces también las ideas se construyen en base a otras ideas. Si uno da un pie a una idea, el otro lo complementa, el otro lo desarrolla. Entonces es importante que uno se sienta realmente motivado para poder expresar la idea que se le ocurra, por más loca que parezca muchas veces, ¿verdad? Entonces, se pide al inicio de todo este proceso de ideación que las personas aplacen ese juicio, que no estén juzgando justamente las ideas de otros. Es cuestión de esperar, ya va a haber un momento posterior en el cual se van a seleccionar las mejores ideas. Entonces, en este momento yo no soy quien para poder juzgar la idea que tiene mi compañero. Entonces, aplacemos ese juicio y dejemos que fluya ese proceso creativo. Eso es lo principal. Luego de esto, la regla número 2, volumen en vez de calidad. En este principio, en esta etapa inicial del proceso de ideación, nosotros buscamos la mayor cantidad de ideas más que la calidad, ya que más adelante nosotros nos vamos a preocupar por priorizar ciertos aspectos en la etapa ya de selección de la idea. En este momento tenemos que enfocarnos a generar la mayor posibilidad. Entonces sepan eso, volumen en vez de calidad en este momento de la etapa de ideación. Luego, una conversación a la vez, fundamental. Todo el equipo tiene que estar concentrado alrededor de una misma conversación en un mismo momento. Si no logramos eso, quizás vamos a terminar dispersos, no vamos a entender, vamos a perdernos de ciertas informaciones importantes que haya dado algún miembro del grupo, porque estábamos hablando de cosas diferentes. Entonces, enfoquémonos y una conversación a la vez. Lo ideal es que justamente en este proceso haya un mediador que es el que vaya conduciendo también la etapa de ideación o la lluvia de ideas en este caso. Entonces es fundamental que todos estemos concentrados alrededor de la misma conversación. Regla 4, ser visual. Es importante representar de manera rápida una idea que yo tengo con los recursos gráficos de manera a optimizar el tiempo asignado al proceso de ideación. Esto es más que nada representar, yo tengo una idea de hacer un cohete. Bueno, para el proceso creativo lo dibujo eso. Tengo un dibujo o lo represento de una manera rápida para evitar ese proceso de estar haciendo como una presentación así formando. Digo, bueno, yo a partir de esta idea creé tal cosa que tiene tal cosa. No, tratemos de sintetizar y hagámoslo visual también con una representación gráfica que identifique a esa idea. Entonces, ser visual es importante también. Hacerlo de manera rápida con recursos gráficos, ¿verdad? Y así también optimizamos este proceso de ideación. Titular la idea. Al ser visual también tenemos que darle un título, una identidad a esa idea. Cohete, ¿verdad? Mi idea es crear un cohete ante ese reto. Mi idea es crear una aplicación móvil, entonces dibujo una aplicación móvil, le pongo abajo app tal cosa, le titulo la idea, ¿verdad? Sintetizo de alguna manera y le doy una identidad que muestre la idea principal sin tanta redacción, sin descripción, con el objetivo de optimizar el tiempo, como le dije a ustedes. Resumen ahí, de alguna manera, esa idea que tienen con un título, una denominación y con algo visual también. Punto 6. Construir sobre las ideas de los demás. Es fundamental que en vez de juzgar, como habíamos dicho en la primera regla, aplazar el juicio, en vez de juzgar las ideas de los compañeros, pensemos en generar a partir de esta. Quizás buenas ideas, quizás ideas complementarias. Uno da pie a una idea, otro lo complementa, otro lo va tuneando de alguna manera. Y así vamos también construyendo sobre las ideas de los demás. Yo doy un pie de crear una aplicación, ¿verdad? La otra persona dice, bueno, y podemos crear para Apple, para iOS y para Android, por ejemplo, que yo no estaba pensando en eso. Bueno, genial, ahí ya se mejoró la idea. Y podemos ponerlo en la nube también, ¿qué tal cosa? Bueno, ahí se complementa. Entonces, puede ser importante también esa construcción de las ideas de los demás, o sea, a partir de las ideas de los demás compañeros. Entonces, pensemos en enriquecer lo que vamos justamente generando en ese proceso creativo. Regla 7, estar enfocados
como dije hace rato también de la conversación a la vez, es necesario que todo el equipo conozca perfectamente cuál es el reto declarado y alrededor del cual se va a realizar este proceso de ideación. Súper enfocados en ese momento, darse el tiempo de poder desarrollar como corresponde esa etapa de ideación. Y el punto 8, que sería el último, la regla 8, fomentar las ideas locas, que nosotros buscamos mucho en innovación. No importa qué tan locas, irrelevantes o distintas sean estas ideas, fomentémoslas, que rompan esquemas, que muestren un valor desde otra perspectiva, no tengan miedo a decir algo que parezca loco, obviamente dentro de lo lógico, de lo realizable, ¿verdad? Pero ustedes pueden fomentar esas ideas locas también, inspirados en casos de éxito, como habíamos visto en las otras etapas. Entonces, fomenten las ideas locas también, que rompan los esquemas, que rompan esos paradigmas que existen actualmente. Ese proceso de ideación quedaría más o menos así, donde nosotros vamos justamente anotando y plasmando las ideas que tenemos, ¿verdad? Podemos ser ahí, justamente está la regla de ser visual, de justamente darle una denominación. Y a partir de esto, de la cantidad de ideas que tenemos, seleccionamos. Vamos al proceso de selección de ideas. Acá justamente es el momento donde definimos cómo hacemos para seleccionar de una entre tantas ideas. ¿Cuál debería continuar? ¿Cuál puede ser la mejor idea? ¿Cómo comparo una idea con otra si son muy diferentes? Bueno, evidentemente van a existir factores involucrados en este proceso, porque somos también diferentes, en el equipo existen diferentes personas que quizás tengan diferentes puntos de vista u opiniones, y van a existir ciertos factores como la incertidumbre, por ejemplo. Uno o varios hechos pueden ser desconocidos, no sabemos si la idea va a funcionar, la complejidad también, puede ser que una idea vaya muy bien con otra, pero dejamos de lado otra, problemas interpersonales, yo de repente elijo la idea de mi compañero, se puede molestar el otro, varios son los factores, y para eso nosotros sugerimos esta herramienta para seleccionar la idea, que es la selección intuitiva y colectiva. Este método de ideas es el más común en nuestra metodología de Design Thinking, y es intuitivo y colectivo. ¿Por qué? Porque justamente damos pie a que las personas puedan tomar ciertas decisiones en la misma medida, democráticamente de alguna manera. Es así porque justamente el equipo ha acumulado una memoria emocional durante todo el tiempo que ha transcurrido, durante el inicio del reto. Esto es fruto de todo el trabajo de investigación que se hizo, de las necesidades del usuario. Obviamente yo voy a tener una preferencia quizás por algo que yo ya estoy desarrollando, que ya estoy pensando. Muchos de ustedes ya me dieron ejemplos de soluciones ante sus retos que podrían ser, pero que todavía yo no los puedo validar si no hice el proceso de exploración y no entró a esta etapa de justamente selección de ideas. Eso también puede ser una memoria emocional, porque yo ya me aferro a una potencial o posible solución al reto. Con esta experiencia adquirida se cree que el equipo está en condiciones de seleccionar a la mejor idea. Entonces, para hacer este proceso de selección intuitiva y colectiva, nosotros sugerimos la herramienta del multivoting. Este multivoting tiene un proceso súper práctico y rápido, donde se tiene que seguir esta serie de pasos. Primero, entregamos a cada miembro del equipo tantos puntos como opciones hayan. Entonces, todos por igual tienen la misma cantidad de puntaje. Yo tengo la capacidad de dar 10 puntos a todas las ideas. Cada miembro del equipo puede asignar todos sus puntos a una de las ideas o distribuirlos como quiera entre las ideas que estén disponibles. Entonces, a partir de eso, al ser un proceso democrático y equilibrado de alguna manera, donde todos tienen el mismo peso o tienen el mismo derecho en la votación, entonces se asigna como cada uno crea, y a partir de eso, la opción con mayor cantidad de puntos es la seleccionada en este caso, ¿verdad? Y en el caso que hayan opciones con igual cantidad de puntos, se repite ese proceso con las opciones finalistas. Entonces, es súper sencillo, es asignar puntos
a las ideas que de alguna manera me llamaron más la atención. Yo puedo decir que hay una en particular que me llamó muchísimo la atención y yo tengo 10 puntos, yo le asigno 5 puntos a eso. Después le asigno 2 puntos a otro que también me pareció interesante, le asigno 1 punto al otro. Y así voy repartiendo la cantidad de puntos que yo tengo disponible para la votación y al finalizar se hace un conteo y sale la idea ganadora por, por una democracia aplicada en este proceso. Entonces, este es el proceso de ideación en sí. No existe una gran magia, pero sí implica un proceso bastante creativo, bastante desarrollo creativo y capacidad de justamente crear esas posibilidades, esas alternativas y teniendo en cuenta estos aspectos que justamente les estaba comentando. Eso es básicamente lo que corresponde a esta etapa. Ya estamos prácticamente en el punto medio, pero ya casi finalizando, porque las otras dos etapas ya son mucho más cortitas en lo que va de la metodología. Así que ya estamos prácticamente hacia el final del camino, pero este es el más importante, justamente como les dije, de la capacidad de ideación, el concepto creativo y crear la mayor cantidad de posibilidades. ¿Existe alguna consulta que quieran hacer? Quiero saber si se entendió, si no fui muy rápido. Siempre estoy también con el tema del tiempo de la herramienta, que justamente ya está por acabar, así que por eso también les consulto, si qué tal, si se entendió. Sí, profe, se entendió perfectamente. Genial. A ver, Sí, se ¿alguna? entendió, profe. Genial. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? No parece. Bueno, espero que haya sido claro este desarrollo. Yo, como les dije, estoy disponible siempre en el grupo, me pueden escribir en cualquier momento, igual si no puedo responder les voy a estar comunicando y les voy a estar respondiendo cuando pueda, pero también tengo otros cursos que se están desarrollando. Eh, Profe, sí, esos retos que desarrollamos tenemos que presentar todo en nuestro personal. O sea que yo como, o sea que en mi nombre tengo que presentar todo a partir de la el primera, proceso del, el sí, proceso del reto que estuvimos desarrollando. sí, Tengo que completar todo en mi cuenta personal. eso yo quiero que designen a una persona que represente al equipo y ese ejercicio me lo mandan ya sea por la plataforma, me lo pueden mandar por WhatsApp. Igual yo estoy haciendo una planilla de calificaciones con todos los que están desarrollando los ejercicios. Una Dale. sola persona tiene que ser designada por equipo y que me pueda mandar eso en representación de todos y ahí va el puntaje para todos después. Ah, ya. Muchas gracias. Sí, genial. Nos estamos quedando sin tiempo. Seguimos en el grupo de WhatsApp o también me pueden consultar a través de la plataforma.